A continuación vamos a presentar a Carlos Rojas, que es de la firma EMES, y lo mismo Marta, que nos acompañan, son partners de ESRI Colombia desde hace varios años. Son muy buenos partners, por cierto. Nos han enfocado en la parte ambiental, han trabajado en los podcasts, en todo lo que es la parte ambiental, y hoy nos van a hacer una presentación sobre lo que son las herramientas para captura de información enfocada a los estudios agroecológicos y sus aplicaciones en las gestiones ambientales. Como les decía al principio de esta tarde, las empresas de consultoría de ESRI pues tienen diferentes ramas, algunas se dedican en la parte ambiental, otras en la parte de gobierno, como pudieron ver, otras en la parte de prevención de desastres, y EMES nos va a hacer una presentación obviamente hoy relacionada con la parte ambiental, pero también cuando ustedes quieran hablar sobre algo con ellos, con los podcasts, son expertos en la parte de podcast. Entonces lo dejo con Carlos. Bienvenido. Héctor, gracias. Buenas tardes. Les cuento un poquito EMES por qué nace y bajo qué necesidad desea satisfacer. EMES es una empresa de ingeniería que tiene ya 4 años. Nos formamos en los campos de la agrología y la agronomía. Somos expertos en reconocimiento y levantamiento de suelos y generación cartográfica de geomorfología. Posteriormente al desarrollo de esos procesos nos integramos con todo el ordenamiento territorial y ambiental que se genera y tenemos diferentes proyectos en el país. Trabajamos para las corporaciones autónomas regionales y una de las necesidades que teníamos como nación es satisfacer la velocidad en la captura de la información y en el mapeo de la misma, en un escenario y en una necesidad particular que son los suelos. Los suelos en Colombia están mapeados en escala 100.000, los tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En algunos lugares se han hecho levantamientos de escala 25.000, pero no superan el 1% del territorio, y otros ejercicios se han hecho en todo lo que son licenciamientos ambientales y demás, pero no existe como tal una herramienta que sea capaz de integrar esa información y que sea capaz de gestionarla de manera rápida para que la puedan tener tanto las entidades territoriales como el ciudadano del común que la necesita consultar. Las aplicaciones de los suelos son múltiples. El suelo no es solamente ese recurso sobre el cual nos paramos o sobre el cual cultivamos, sino es un gestor, un dador de regulación ambiental. Sobre él se requieren hacer toda la regulación de los usos que estamos a nivel nacional, y es el recurso de todos los que tenemos que menos diagnosticado tenemos por la escala de representatividad que tenemos y por las necesidades que requiere para su levantamiento. Requiere un levantamiento, requiere una información muy específica en la cual Colombia adolece de profesionales suficientes para el levantamiento de esa información y adolece de herramientas que la permitan generar. Entonces, estas herramientas para captura de información las desarrollamos pensando en esa necesidad. Esta no sé. ¿Está fallando? Allá. Sí, pero se apagó. Ya mencionó, gracias. Entonces la aplicación la denominamos EMES Soil Collector. Lo que vamos a mirar es una pequeña introducción de lo que es EMES, cómo esa captura de información enfocada a los estudios agrológicos y sus implicaciones para la gestión ambiental. Les vamos a presentar lo que es la aplicación, todo el mapa conceptual de cómo ella trabaja y un ejemplo de cómo podemos capturar esa información con el Demo Collector. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que yo les acabo de contar y lo ahondo en un poquito en un concepto. El suelo es el sustrato que nos permite gestionar todas nuestras actividades, es el mayor regulador hídrico que puede tener una cuenca o que puede tener un territorio determinado. Sobre él tenemos que hacer la planificación de qué recursos de siembra, qué recursos humanos, qué recursos de uso le voy a dar a ese territorio para poder tener una visión prospectiva de la planificación. Para poder capturar esa información de suelos puedo tener diversas herramientas, diversas estrategias, todas se basan en el conocimiento que adquirimos como seres humanos y profesionales de lo que es la edafodiversidad. La edafodiversidad, el suelo a la larga es la representación de la naturaleza de un lugar común que se llama geoforma, de un clima homogéneo que es el que ha determinado que eso se forme en ese lugar,
y de unas condiciones de materiales parentales que lo llevaron a esa determinación. Los suelos son tan diversos como seres humanos existimos. Entonces imagínense cómo tenemos que tener nuestra mente de abierta para poder manejarlos. Todo el enfoque se basa es la sobreutilización que hemos hecho como seres humanos de los suelos, se basa en el poco entendimiento que de ellos tenemos. Se basa en que no los podemos manejar. Entonces no es lo mismo manejar un suelo para sembrar algodón que manejar un suelo para sembrar papa. Están en condiciones climáticas y geomorfológicas en posiciones distintas, pero si no puedo entender cómo son, no los puedo manejar y los degrado. El mejor ejemplo de degradación lo podemos ver en Boyacá. Todas las tierras que hace 40 años eran cultivadas en cereales, trigo, cebada, en este momento están completamente erodadas, hemos perdido regulación hídrica y eso nos empieza a generar como nación una serie de temáticas que se traducen en paros, que se traducen en pérdida de la capacidad productiva de la zona, que se traducen en pérdida del bienestar de la población y es meramente por un mal entendimiento de los mismos. Colombia es uno de los 3 países que tiene frontera agrícola ampliable, todos hemos escuchado de altillanura y aún así no sabemos qué suelos tiene la altillanura, ni sabemos cómo manejar la altillanura, esos suelos cómo se implican dentro de la red de drenaje. O sea, lo que estamos viendo es el desconocimiento de un recurso simplemente por la incapacidad técnica de mapearlo de una manera rápida. Nos hemos gastado 70 años, que es lo que tiene el Agustín Codazzi, en mapear escala 100.000 este país y escala 100.000 no nos sirve, tenemos que llevarlo a 25.000 de una manera ágil. Entonces tenemos una necesidad de información, esa necesidad de información se basa en todo lo que les acabo de contar. Necesito capturarla. ¿Cómo la capturo? Normalmente cojo y mando un grupo de reconocedores con unas libretas de campo y ese procesamiento de libretas de campo, imagínense cuán denso se vuelve, porque tengo que correlacionar para poder entender ese suelo que está allá en Fusagasugá. Yo necesito saber qué material lo formó, o sea, integro herramientas de geología, necesito saber en qué posiciones se encuentra, integro herramientas de la geomorfología, necesito saber qué condiciones climáticas, qué régimen hídrico lo está manejando y integro herramientas climáticas. Entonces la información que tengo detrás cuando genero o cuando hago uso de un levantamiento de suelos es gigantesca, no es solamente el suelo que se llama Typicus tortens de familia franca fina, porque eso es a la larga un resultado final. Yo necesito saber es de dónde viene, qué lo generó y cómo lo puedo manejar, qué pendientes tiene. Esto tiene todas las aplicaciones posibles. Entonces, cuando yo voy a tener esos métodos de captura de información, no me puedo desligar de la necesidad de que eso sea rápido, eficaz. Y porque no ha sido rápido y eficaz, nos hemos demorado tanto tiempo en poderlo llegar a hacer. Entonces, nosotros hacemos mediante la aplicación un procesamiento de dicha información, pero ese procesamiento tiene que tener unas reglas y unas reglas en cómo se ordena el conocimiento para poder decir, no es decir este suelo tiene 20 centímetros y tiene tal color, no, eso tiene por detrás una correlación técnica que es la manera en la que hacemos ese procesamiento. Eso es lo que hace la fortaleza de MS Collector. ¿Qué implicaciones tiene? Profesionales, comerciales y de servicios. Imagínense lo que como nación podríamos hacer con un levantamiento de escalas 10.000 en la altillanura en seguros de cosecha. ¿Qué podríamos hacer con las instituciones bancarias diciéndole apalanque al señor porque el señor va a sembrar soya donde se da soya con las condiciones requeridas para soya y asegúrelo porque su sistema productivo sí puede? Ese es el desconocimiento que en este momento no nos permite generar otra serie de recursos. O veámoslo en otro sentido, imaginémonos un suelo que está haciendo un filtro de una infraestructura de saneamiento básico porque sus condiciones lo permiten, porque no está permitiendo la percolación de esa agua que viene contaminada o que la está limpiando y presta unos servicios ecosistémicos. O sea, esto permite entender la posición del suelo y cómo gestionar esa información para que se puedan generar decisiones correctas por parte de los tomadores de decisión. ¿Cómo funciona? Tenemos
unos formularios disponibles. Esto viene de herramientas técnicas que se llaman notas de campo, verificación detallada y comprobación. Los suelos no los puedo llegar a mirar de una manera lineal, sino tengo muchas posibilidades de poderlos empezar a reconocer. Juegan con reglas cartográficas, que es ese mapeo, y tenemos que determinar cada cuánto tengo que hacer ese mapeo, qué tipo de observaciones tengo que tener y demás, y esa es la base de cómo empiezo a generar. ¿Cuál es la potencia de MS Collector? Lo generamos inicialmente con una base de datos SQLite que nos permitiera, pero luego cuando lo integramos a la plataforma tuvimos debilidades en cómo la gestión y la captura de la GDB nos permite mapearlo y lo migramos a Postgres. Al migrarlo a Postgres ya podemos tener prácticamente en línea todo el levantamiento diario, lo puedo mapear inmediatamente. Si tengo recurso de red celular, lo puedo ver mapeado en línea, y si no, lo puedo ver con diferencia de horas en ese desarrollo. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos un esquema de la publicación, y lo que voy a generar son herramientas cartográficas a través de un visor que me permiten. Aquí tengo un mapa de escala 100.000, y en el siguiente ejercicio vamos a tener una lupa de cómo puedo empezar a gestionar en un mapa de escala 25.000 con todas las implicaciones que puede generar. Esta cartografía pues está en ejemplo de 100.000 a 25.000, pero la puedo poner a todos los niveles de escala mayores a lo que yo necesite. Entonces les voy a mostrar a través de un ejemplo. Bueno, pero antes lo que pasa es que no se alcanza a ver lo suficiente. Esta base de datos, como la migra MS Collector, es como la lee una leyenda de suelos, ¿cierto? Como la muestra un estudio de suelos. Entonces tiene una unidad cartográfica de suelos, una posición geomorfológica, tiene unas condiciones de profundidad, tiene todos los campos con los cuales se lee una leyenda de suelos, los migra MS Collector. Entonces la aplicación está desarrollada. Ahí era altar. Eso. Ya. Y ahora sí, pantalla. La aplicación está desarrollada sobre plataforma Android, versión 5.0, funciona desde celular o desde cualquier tablet. Esta es la pantalla base. Sobre ella entonces yo tengo un desarrollo, es un inicio que me devuelve la pantalla, tengo un mapa, tiene cargado todo el mapa, un mapa de referencia a nivel nacional, un resumen de los datos que voy colectando. Permite cargar tal la cartografía en formato GDB o TPK, muy livianos para poder su desarrollo. Permite la descarga de la base de datos y la misma. Entonces vamos a manejarla de manera rápida. Ella me ubica en este punto utilizando el geoposicionador del aparato, y cuando yo dejo 2 o 3 segundos el dedo presionando la pantalla, lo que genero es uno de los formularios que se van a desarrollar, sean notas de campo, sean información detallada o formularios de comprobación. En este caso miremos una nota de campo. Una nota de campo que puede ser en el levantamiento, ya son cosas técnicas del propio levantamiento. Una nota de campo me permite entregar atributos de pendiente, me permite entregar atributos de erosión, me permite entregar atributos de inundaciones. Entonces esto en gestión para una corporación autónoma, para un municipio, para cómo se está desarrollando, le permite correlacionar muy rápidamente la función. Una captura de foto, entonces puedo capturar cualquier punto. Ella ya me lo guarda. Empiezo a tener un número secuencial de observación, unas coordenadas, el tipo, la persona que lo está utilizando, el tipo de usuario, fecha y hora. Inmediatamente empiezo a cargar época climática, si estoy en verano o invierno para mis condiciones. Puedo preguntar hace cuánto llovió en días, que me permite corroborar y permitir después escenarios de generación de información, inundaciones y demás, digamos 25 días. Nombre del sitio. Luego voy a
Esa es una información general del punto, como atributo del punto. Luego voy a una información externa. En este caso, como no lo cargamos a través de una GDB, yo puedo atarlo a la geomorfología, que es la capa base. Entonces puedo decir si estoy en una terraza, si puedo estar en la loma, en la cima de una ladera, en la ladera, cualquier posición geomorfológica que tenga. Eso me correlaciona inmediatamente con riesgos. Luego tengo una verificación del gradiente dependiente. Cuando vengo de una GDB, él ya trae ese atributo conexo en el gradiente dependiente. En este caso, digamos que sea 7-12%, longitud de la pendiente, tipo de la pendiente, grado o clase de erosión. Entonces puedo determinar por qué se está presentando la misma, qué tipos de movimientos en masa tiene, qué anegamiento, condiciones, si se inunda, si no se inunda, se encharca, cada cuánto se encharca, una pedregosidad superficial, si la hubiese, un afloramiento rocoso si lo hubiese, y todo eso me puede ir mostrando una cosa que se traduce en lo que muchas veces ha sido una limitante de la planificación, que son las clases agrológicas. Todas las notas de comprobación están determinando condiciones que limitan el uso de las tierras. Limitan el uso de las tierras por encharcamiento, por pedregosidad, limitan el uso de las tierras por pendiente, que es a la larga lo que me va a permitir decidir cuáles son los usos, si son para conservación, si son para tierras para desarrollo múltiple o cómo las estoy utilizando dentro del ejercicio. Puedo darle unos atributos a la vegetación natural conforme la vea, si veo guamos, si veo especies forrajeras, las que encuentre. Al final, un grupo de uso de la tierra, un subgrupo de uso de la tierra para productores, qué nombres del cultivo puedo tener y al final puedo llegar a unas observaciones. Cuando le doy, yo le puedo dar guardar y esa ya me queda inmediatamente grabada en la base de datos. Cuando la tengo en la base de datos, inmediatamente la puedo descargar y empiezo a tener esa velocidad en la captura de la información. Tiene dos formas de hacer comprobación, tanto en la foto que tomé del sitio donde estoy verificando, como todas las condiciones que ya están unidas en la GDB a las bases cuando voy al reconocimiento. O sea, permite integrar todo ese conocimiento previo que tengo en el levantamiento de suelos para gestionarlo de manera posterior. Un reconocedor normal, cuando lo hace con libretas y luego pasa esta información de la que estamos viendo ahorita, la pasa a formato Excel para que sirva de una base de datos, se demora, hace más o menos 10-12 observaciones por día. Con esta aplicación puede realizar 30-40 observaciones diarias, no solamente de las condiciones de los suelos, y ya les voy a mostrar la otra. En la cual yo tengo un formulario de comprobación. En ese formulario tengo las mismas condiciones de fotografía, números de identificación, coordenadas, pero ya voy a tener condiciones propias del perfil de suelos. Entonces ya puedo empezar a meter profundidades del suelo 0, 20, 25, 50, 50, 75, más de 75, encontrar que las tablas de agua se están presentando en una finca de 100 hectáreas, se están presentando tablas de agua cada 70 centímetros, entonces ya sé productivamente que no debo sembrar cierto tipo de cultivos en función de ese nivel freático, o imaginemos todas las descripciones, tanto como pueda tener tipos de suelos dentro de una finca y máxime dentro de una cuenca. Entonces se vuelve el instrumento de gestión que le entrega al usuario la mayor cantidad de información de un recurso que parecía que era único, el suelo, allá tan exclusivo, pero realmente para él representarse con ese color, esa profundidad, esa textura, esa estructura, él requiere toda la información que ya les he contado un poco de cómo se correlaciona. La potencia de MS Collector, ¿cuál es? No solamente la velocidad, sino la forma en la que gestiona la información para que el mapeo sea extremadamente preciso y fuera de eso verificable. Porque una de las cosas que sucede es que yo puedo mandar a un reconocedor, en este caso Carlos, y yo no sé realmente si el señor fue y verificó esas condiciones en ese lugar. Con MS Collector lo puedo saber porque sé qué geoforma tiene, qué posición lo está ubicando, qué condición climática, y la aplicación se vuelve una medida de regulación respecto al reconocedor. O sea, ya lo puedo ir verificando, él no me va a poder decir
que en una condición donde la GDB me dice que la pendiente es 3,7%, él va a poner 45% de pendiente. No me va a poder decir que hizo la verificación en una loma de una ladera cuando yo la aplicación me está diciendo que la puso en una terraza. O sea, la precisión cartográfica que ganamos es muchísima, aparte de la velocidad de la captura de la información. Ese es MS Collector, es la herramienta para captura de información agrológica, un tema que es muy específico de levantamientos agrológicos, solamente lo hace en Colombia actualmente el Agustín Codazzi, pero no porque sea el único que lo pueda hacer, sino porque no existe en Colombia la ciencia y la gente para poderlo realizar. MS es una de las empresas que lo puede hacer y pues no, estoy abierto a las preguntas que quieran formular. Bueno, si para todos es claro, entonces, muchísimo. ¿Datos abiertos para consulta? No, por ejemplo, les cuento el caso. Nosotros hemos levantado con esta información levantamos para 3 corporaciones autónomas con esta aplicación es nuestra. Para 3 corporaciones autónomas, pero los datos son de las corporaciones autónomas. Nosotros sí hemos venido colectando datos en unos ciertos lugares que hacia futuro esperamos venderle a los usuarios, porque tal vez el usuario final no vea todo el conocimiento que nosotros tenemos por detrás, pero nosotros sí le vamos a dar la gestión de lo que él necesita. Necesita cultivos, necesita seguros, necesita implicaciones con amenazas, necesitan el ordenamiento y la precisión que podemos llegar. Entonces, por ahora no tenemos eso, pero la aplicación sí esperamos desarrollarla para venta. Sí, ¿por qué haríamos 40? Porque cuando el reconocedor tiene que estar abriendo la libreta de campo en la cual tiene que estar escribiendo, él toma la captura de la información y la aplicación desde la GDB le trae unos atributos. Le trae unos atributos que no le van a permitir decidir, digamos, tengo 30 colores de suelos, ¿cierto? Entonces él ya trae para escribir 5YR 3/4, tengo 5 tipos de pendiente, como ya lo trae la GDB me está diciendo son solamente 3, entonces la velocidad en la cual captura y se mueve respecto a un punto es la que le va a permitir ese conjunto de velocidad. Ahora, no todas las observaciones son propiamente de suelos, indico, hay notas de campo y de comprobación. Cuando yo voy haciendo un levantamiento en una ladera de una loma, que es una geoforma, yo ya puedo saber que la pendiente tiene 12-25% de pendiente y que tiene tal distancia. Voy teniendo una correlación en la homogeneidad de los suelos, porque los suelos ocurren en la misma posición, el mismo clima y el mismo material parental. Entonces ya puedo ir comprobando de manera más rápida con base en meter el barreno, métalo rápido, si tienen lo mismo, meto 3 datos de profundidad y sigo. La aplicación me permite decir es igual al anterior, es igual al anterior, es igual al anterior. Esa velocidad en el mapeo es el que me da ese rendimiento. ¿Una pregunta más adicional? No. Bueno, Carlos, muchas gracias. Cuando ustedes requieran un partner especializado en la parte ambiental, que conozca la parte de los PONCAS, que haya trabajado, como se dice, en este adelantamiento, lo recomendamos a Carlos. Carlos es una persona que hace ese conocimiento, además no solamente le gusta hacer el trabajo por trabajar, sino realmente aportar lo que se pueda hacer a la ciudadanía y a la comunidad. Yo pienso que en un futuro, como tú decías, Catalina, ojalá que todos los datos que ellos salgan, porque muchas veces nos da tristeza a nosotros que los estudios de los PONCAS, que ellos hizo que se trabajaron harto, muchas veces llegan a las caras, a las asociaciones y quedan ahí guardados en un anaquel y nadie los puede utilizar, nadie puede ver todo ese manejo de las cuencas hidrográficas, de lo que se está presentando y ponerlo, como dice, a la disposición de la comunidad, porque hay muchas cosas importantes en ese levantamiento de información que la gente puede hacer análisis de eso. Entonces eso es lo que esperamos a futuro, como dice, que ese Open Data realmente sea de verdad, que la gente, que los estudios los pongan a disposición para que la comunidad pueda compartir esa información. Pero mientras tanto con Carlos pueden, dime. Espera, uno va a hacer una pregunta en un comentario. Sí, sí. Porque me tocó ahorita ya hablar. Sí. Pero es que a mí, digamos, esto es
Es algo que el país tiene que hacer, que es descubrir la vocación de sus suelos. Mire, si quieres aquí. Entender para qué sirven. Y en el contexto en el que estamos, que es el de el acuerdo que se está firmando con las FARC, que tiene el tema del desarrollo rural, y en el contexto del desarrollo rural, la construcción del catastro rural y digamos, todo lo que significan los planes especiales con enfoque territorial para la redención del campo, etcétera. Uno ve esto y uno dice, esta es una piecita más que hay que ensamblar con otro montón de información que permita ser cruzada para efectos de que eso realmente lleve a una buena calidad en la toma de decisiones. Ustedes están viendo su negocio por ahí, como por... Bueno. Nosotros conocemos cómo gestionarla, porque hacemos lo que dice al principio, la base de EMES es edafológica, ¿cierto? La base de EMES, ahí, la base de EMES es el conocimiento pedológico para sus aplicaciones edafológicas, ¿cierto? Que es lo que se vuelve nuestra piedra filosofal, ¿cierto? Y cómo la vemos en este desarrollo. Obviamente, cuando yo les cuento que hemos desarrollado 4.300 puntos en una cuenca llamada Río Ariari y 4.300 puntos con esta información espacializada, que no la podemos sino entregar a quien nos contrata, pero imagínense en potencia de planificación para desarrollo agropecuario, para poder decir al señor le vamos a financiar o le vamos a ayudar con créditos porque en ese lugar donde él está desarrollando ese sistema productivo sí va plátano. Entonces llega la banca y dice yo también aseguro porque iba plátano, llegan los comercializadores. O sea, todo esto permite la gestión de información y lo que ganamos es velocidad. Bueno. Y lo otro no es una mala información, sino también después hacer el seguimiento. Efectivamente lo que decía él, haciendo seguimientos con tomas satelitales si efectivamente esta persona que le dieron está cultivando la papa que se le dio o la caña y cómo va, si hubo una prevención de desastres, poderlo justificar, mire es que aquí pasó, todo eso se puede hacer integrando la información, que es lo que queremos nosotros a futuro, pues tener que todas las diferentes comunidades puedan entregar esa información. Pero mientras tanto cualquier cosa con Carlos lo pueden hacer. Bueno Carlos, muchas gracias, muchas gracias.